noches, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les envío un beso y un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias por estar aquí a escuchar de la palabra de Dios y la clase que se lo preparé con mucho amor, ¿verdad? Y vamos a ver qué Dios nos trae para el día de hoy. Pero antes de comenzar, vamos a hacer como de costumbre. Voy a contar hasta 3, a cerrar nuestros ojitos para hacer nuestra oración de inicio y que Dios nos hable a través de la lección de hoy. Vamos a contar hasta 3. 1, 2, 3. Cierren sus ojitos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos des palabras, Señor Jesús. Que tú, Señor Jesús, cuide a mis niños, Señor, a la distancia, Señor. Si alguno de ellos sigue enfermo o está enfermo, Señor Jesús, o está pasando por alguna situación, seas tú, Señor, resolviendo sus problemas, Señor. Resolviendo sus problemas de salud. Bendito sea tu nombre. Tú eres nuestro médico por excelencia. Tú eres nuestro Padre Celestial. En ti confiamos, Señor. Tú eres el único que puede llegar a cada uno de esos hogares. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Bendícelos a cada uno de ellos y al igual que sus familias, Señor Jesús. Y danos palabras, Señor Jesús, para que podamos grabarla en nuestra mente, atesorarla en nuestro corazón y poder decir a otros y llevar tu mensaje como dice tu palabra y tu mandamiento. Predicar tu palabra, Señor Jesús. Te lo pedimos en tu santo nombre tuyo, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a estar hablando nuevamente de Pedro. Sí, llevamos varias clases anteriores que hemos hablado de Simón Pedro, ¿verdad? Como Jesús llamó y escogió a Simón Pedro para ser uno de sus discípulos y lo consideró uno de sus amigos, como lo hizo con los demás apóstoles, ¿verdad? Y hoy vamos a ver cómo Pedro pudo andar sobre las aguas. Y ustedes dirán, ¿y cómo pudo andar en las aguas? Como si nadie lo puede hacer. Jesús lo hizo, porque Dios es todopoderoso y Jesús permitió que Pedro empezara a caminar sobre las aguas, pero el miedo lo aterrorizó, se le quitó la mirada que tenía hacia Dios y tuvo un problema. Y vamos a descubrir por qué pasó esto. ¿Está bien? Vamos a ver la lección de hoy, que se habla de que Pedro andó sobre las aguas, pero en la Biblia, en Mateo, capítulo 14, del versículo de 22 al 36, la Biblia habla que Jesús camina sobre las aguas. Jesús camina sobre las aguas. Sí, porque lo hizo Jesús primero y Jesús fue el que permitió, le dio el permiso a que Pedro pudiera caminar sobre las aguas en un instante. Pero hubo un problema y eso es lo que ustedes van a aprender en el día de hoy. Que a pesar del miedo, ustedes tienen que confiar en su Señor. La historia relata, en Mateo capítulo 14, relata que Jesús, luego de haber hecho el milagro, un milagro de los alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 5 peces, que más adelante yo les prometo que les voy a relatar la historia. Luego que pasó eso, que Dios hizo ese milagro, ¿verdad?, de alimentar a toda esa multitud, Jesús le dijo a sus discípulos: vayan a la barca hasta la otra ribera, o sea, hasta el otro lado del lago, ¿verdad? Y mientras que yo despido a la multitud, ¿verdad? Jesús le dijo: vayan al barco y naveguen hasta la otra ribera en lo que yo despido a la multitud. Jesús se fue a orar al monte, a solas. Y orando al monte, después al tiempo, se dio cuenta de que estaba solo y vio que sus discípulos estaban en el medio del lago, que estaban en medio de las aguas. Ya se estaba oscureciendo. Sí, dice la palabra que ya se estaba oscureciendo y vio Jesús que ya estaba de noche
Y vio Jesús que sus amigos tenían un problema. Sí, el viento empezaron a azotar el barco y las olas empezaron a crecer y a crecer y a azotar contra el barco y así. Y ellos estaban remando, remando y no podían llegar a la otra ribera. Y Jesús los vio. Y al ver eso, Jesús fue a ayudar a sus amigos, a sus discípulos. Y empezó ahí el milagro. Y empezó ahí. Y entonces ellos vieron, los discípulos vieron a alguien caminando sobre las aguas y se atemorizaron. Y se estaban, no sabían ni qué era. Y ellos no entendían cómo podía caminar sobre las aguas en esa tempestad. Porque recuerden que estaba el viento soltando las aguas en el barco, ¿verdad? Y había un mal tiempo. Entonces, cuando los discípulos lo vieron, uno de ellos dijeron, ¡un fantasma! Dijeron, ¡un fantasma! Mira la cara de aterrorizados que estaban, ¿verdad? Con mucho miedo. Y dijeron, ¡un fantasma! Pero al instante, Jesús le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Con una voz pasible, como es Jesús, ¿verdad? Entonces, Pedro, por eso que estamos hablando de Pedro, Pedro viene y le dice, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Mira, Pedro le dice eso a Jesús. Señor, si eres tú, mándame a caminar sobre las aguas. Y Jesús solamente dijo una sola palabra. Y le dijo, ven. Jesús le dijo, ven a Pedro. Pedro descendió del barco y comenzó a caminar sobre las aguas. Y poniendo su mirada a Dios, él comenzó a caminar sobre las aguas, sí, porque estaba confiando en Dios y puesto su mirada en Dios. Puso su mirada en Dios y así pudo caminar, ¿verdad? Y combatir el miedo que había pensado en ese instante, que había pasado. Pero ¿qué pasa? Quitó su mirada en Dios, comenzó a ver que las olas estaban moviendo fuerte, que el viento estaba azotando fuerte, y cuando quitó la mirada en Dios, ¿qué ustedes qué pasó? Sí, se hundió, empezó a hundirse. Y él dice, Señor, sálvame. Y Jesús no dudó en ningún instante, mis amores. No dudó en extender su mano y salvar a su amigo. Y dice, pero le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué nosotros tenemos que dudar de Dios? Si Dios dice que tú hagas algo, ¿verdad? Hazlo. Si tú tienes miedo y tú depositas ese miedo y tú dices, Señor, calma mi miedo, quítame estas preocupaciones, ¿cómo hago esto? Y el Señor te dice, hazlo de esta manera, o yo estoy aquí. ¿Por qué vamos a dudar de que Dios está con nosotros? Desde pequeños tenemos que tener nuestra mirada en Dios. Como hizo Pedro cuando le dijo al Señor, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo a Pedro, ven. Él empezó a poner su mirada en Dios y confió en Dios. Y Dios lo permitió que caminara para que él viera el poder que tenía Dios, ¿verdad? Para que Pedro viera que Dios tenía ese poder y poder que el miedo se le fuera.
Entonces, cuando pasó eso, que vino Jesús y le extendió la mano, le dio la mano, ¿verdad? Y lo sacó, que se estaba hundiendo, recuérdese, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo llevó a la barca. Lo llevó a la barca. Y de un momento todo se calmó. El viento ya era normal, las olas ya estaban más suaves y todo porque Jesús estaba en la barca. Los demás discípulos empezaron a adorarle y le dicen, uno de ellos dijo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. No tengas miedo, confía en Dios porque Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es nuestro cuidador, Jesús nos cuida, Jesús nos ampara, Jesús nos protege. No tengas miedo, mis amores, mis niños, si tienen miedo, oren a Dios. Mis niños, si tienen preocupaciones, oren a Dios. Sobre todo, si confían en Dios es lo más importante. Confiar en Dios, no pierdan el ánimo, dejen ese miedo atrás. Y si hay alguien que tiene miedo por algo, díganle, Jesús está con nosotros. No tengas miedo, Jesús está con nosotros. No tengas miedo, Jesús nos protege. No tengas miedo, Jesús está a mi lado. Jesús está a tu lado. Desde pequeños podemos caminar en fe. Podemos caminar en fe confiando de que Jesús siempre está con nosotros. ¿Verdad que sí? Si nosotros hacemos las cosas bien y empezamos a creer en Dios y confiar, ¿verdad? Y es tener fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad que sí? Esa es fe. Y por eso tú no estás viendo a Jesús, pero tú tienes la certeza de que Jesús está con nosotros. Porque la palabra lo dice, ¿verdad? La palabra lo dice, que Jesús está con nosotros. En diferentes maneras, en diferentes lecciones, nosotros hemos aprendido de que Jesús es nuestro amigo, que Jesús nos cuida, que Jesús nos protege, que Jesús nos salva. Y que si nosotros aclamamos a Él como hizo Pedro, porque Pedro sabía que ya había quitado su mirada en Dios y estaba en problemas y aclamó al Señor y dijo, Señor, sálvame. No importando si tú has cometido algún pecado, tú le pides perdón al Señor. Y si tú tienes algún miedo al instante, tú aclama a Dios. Señor, quítame este miedo, Señor. Señor, ven, cuídame. Señor, protégenos. Y el Señor va a poner tu mirada en cada uno de ustedes, mis niños, porque nosotros somos los hijos de Dios. Y como Padre, Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar. Él nos ama, su amor es infinito, su amor es misericordioso. Pero tenemos que tener fe en Dios, confiar y aclamarle a Él. Tenemos que aclamarle a Él, permitirle que Él esté en nuestras vidas. Y desde pequeños nosotros tenemos que hacer esto. Pues una vez que ya el barco estaba calmado, ¿verdad? Que ya todo el barco estaba calmado y los discípulos reconocieron que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, llegaron a la otra ribera como a Dios quería. Y llegaron a la tierra de Genezaret. Y ahí, en la tierra de Genezaret, vinieron otros hombres, otra multitud, muchas personas. Y empezaron a llevar el mensaje de que Jesús estaba ahí. Que el hombre que hacía milagros, él estaba ahí. Que el hombre que hacía milagros, que sanaba enfermos, estaba ahí. Y entonces empezaron a traer enfermos. Y ellos le rogaron al Señor que solamente con tocar el manto, un borde de sus mantos, ellos sabían que se iban a sanar. Y Jesús le permitió que tocaran el borde de su manto y fueron sanados. Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Así te dice el Señor.
Y el versículo que tenemos que aprendernos en el día de hoy es, y esta es una recreación de la parte donde Jesús lo dice: tened ánimo, yo soy, tened ánimo, yo soy, no temáis, ¿verdad? Y Jesús se lo dijo a Pedro, ¿verdad? Y a todos sus discípulos, y Jesús se lo dice a ti en este momento: tened ánimo, yo soy, no temáis, confíe en Dios, confía en mí, dice el Señor. Y desde pequeños nosotros podemos confiar en Dios. Y recuerden en Marcos capítulo 6, versículo 50 dice: tened ánimo, yo soy, no temáis, no tengas miedo, Jesús está con nosotros. Jesús siempre está cuidándonos y protegiéndonos. ¿Ok, mis amores? Yo espero que aprendan, y no importando si tienen miedo, porque han pasado muchas cosas últimamente, ¿verdad? Han pasado muchas situaciones, han visto quizás noticias donde han pasado muchos problemas en otra parte del mundo y quizás nos dé un poco de miedo, pero Jesús te dice: no temas, no temáis, yo estoy contigo, ¿verdad? Jesús te dice: no tengas miedo. Si tienes miedo de cómo vas a pasar el próximo año de la escuela, o tienes miedo o tienes preocupaciones por lo del coronavirus, o tienes miedo por alguna situación que tú has visto en las noticias o algún problema, yo te pido que tú vayas y ores al Señor, ¿verdad? Y le pidas a Dios orando, que Dios te quite ese miedo y que tú puedas sentir la presencia de Dios, porque no hay edad para sentir la presencia de Dios. Y Jesús dice: ten ánimo, yo soy, o sea, ten ánimo, yo soy Jesús, no temáis. El Señor te dice: ten ánimo, ten fuerza, confía, yo soy Jesús, no tengas miedo. Así dice el Señor, ¿verdad que sí? Una vez más, recuerden eso. Confía, yo soy Jesús, no tengas miedo. Esa es la lección que Dios te quiere que tú te lo aprendas en el día de hoy. Hasta aquí yo voy a dejar mi clasecita. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido la historia de que Jesús caminó sobre las aguas y ayudó a Pedro, ¿verdad?, en una situación, y se la puedan contar a otros amiguitos. ¿Estamos bien? ¿Verdad? Y vamos a orar, ¿verdad?, para culminar la clase y vernos nuevamente en otra ocasión la semana que viene. Vamos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias, Señor Jesús, por esta lección que tú nos has dado. Una lección de confianza, de que no podemos tener miedo, Señor Jesús, porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor Jesús? Te pedimos, Señor Jesús, que tú, Señor Jesús, si hay algún niño que tiene algún miedo, alguna preocupación, alguna ansiedad, seas tú, Señor Jesús, calmarle ese miedo. Hazle sentir tu presencia, Señor Jesús. Que ellos aprendan desde pequeños a confiar en ti, Señor. Que su mirada esté siempre puesta en ti y que podamos, Señor, aclamar a ti en confianza cuando nosotros te necesitemos, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, sanidad por cada uno de mis niños, de sus familiares, Señor Jesús. Y te damos gracias, Señor Jesús, por la bendita palabra que tú nos regalas día a día, Señor Jesús. Todo te lo pedimos en tu santo nombre tuyo, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bye, mis amores. Los amo.